Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su vestidura se puso blanca y relampagueante. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Estamos celebrando a Cristo Jesús, que invita a 3 de sus discípulos más cercanos para que lo acompañen a lo alto del monte. Era costumbre de Jesús apartarse, hacer oración. La mayoría de las veces él solo. Pero en esta ocasión invita a 3 discípulos para que sean testigos de aquel acontecimiento: Pedro, Santiago y Juan. Suben hasta lo alto del monte y ahí se quedan dormidos los apóstoles mientras Jesús está en oración profunda. Y aparecerán 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Moisés, elegido por Dios para liberar al pueblo, Dios revelándosele en la zarza ardiendo y diciéndole: He escuchado el clamor de mi pueblo que sufre. Ve y libéralos. Y lo hará Moisés enfrentándose al faraón. Tendrán que pasar 10 pruebas para que el faraón deje libre al pueblo, que camina 40 años en el desierto rumbo a la tierra prometida que mana leche y miel. Moisés sube constantemente al cerro, a la montaña, para encontrarse con Dios. Y en la falda del cerro lo acompañará Josué, que cumplirá la misión iniciada por Moisés de llevar al pueblo a la tierra prometida. Elías también en un momento determinado se encuentra con Dios, pero en un estado de depresión porque siente la muerte muy cerca. Incluso en esa cueva en la que se mete porque está en estado depresivo, Dios se manifiesta de distintas maneras y se escucha viento. Y dirá el texto: ahí no estaba Dios. Y se quema el monte, y ahí no estaba Dios. Y hay temblor, hay terremoto, y ahí no estaba Dios. Y sale Elías de la cueva, y siente una suave brisa, y dirá el texto sagrado: ahí estaba Dios. En esa paz, en esa serenidad que experimenta en ese momento. El profeta Elías será arrebatado en un carro de fuego al cielo. No muere el profeta Elías,
Por eso esperaban que regresara, que se manifestara. Y es entonces cuando se escucha una voz potente, la voz de Dios Padre que dice de Jesús: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Los demás, Moisés y Elías, son amigos de Dios, son mensajeros de Dios, pero no son hijos de Dios. Pedro, Santiago y Juan son amigos de Jesús, cercanos, muy cercanos a Él. Serán los que transmitan el mensaje de Jesús. Pero Dios Padre habla claro y fuerte y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por eso Jesús nos invita a escuchar su palabra cuando afirma, lo escuchamos el domingo pasado, no solo de pan vive el hombre, no solo de tortillas, de pizza, de tamales, de hamburguesa, no, sino sobre todo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dirá Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. Por eso Jesús nos invita a escucharlo. Cada 8 días, acercarse, adquirir el buen hábito, acercarse a la celebración dominical. Llueve, truene, relampaguee, haga erupción el volcán, hay que acercarse a la casa de Dios para escuchar a Jesús. Hijo amado, hijo querido. Cuando está Jesús en una boda en Caná y María, madre de Jesús, observa que se quedan sin vino, le dice a Jesús: ayúdalos. Y dirá al principio Jesús: no ha llegado mi hora. Pero María insiste y le dice a los meseros: hagan lo que Él les diga. Y obedecen y llevan agua para ser transformada en vino. Es María Santísima que también, como Dios Padre nos dice, hagan lo que Jesús, mi Hijo, les dice. Dios Padre nos dice: es mi Hijo amado, escúchenlo. María Santísima nos dice: es mi Hijo, escúchenlo, hagan lo que Él les diga. Estamos llamados a escuchar la voz de Jesús, la voz del Maestro. Estamos invitados a escuchar, a hacer silencio, porque a veces estamos muy acelerados, muy estresados. Tanta información, tantas cosas que pasan, y a veces desde que amanece lo primero que ve uno son las noticias, y antes de dormirse lo primero que hace uno, en lugar de rezar, son las noticias. Más que iniciar con las noticias el día, o irse a dormir, irse a la cama con las noticias al último, lo que tenemos que hacer desde que amanece o cuando vamos a dormir es escuchar la voz de Jesús, es escuchar a Jesús, que quiere manifestarnos el amor misericordioso de Dios, que quiere manifestarnos el rostro amoroso de Dios. Es Jesús que nos invita a acompañarlo en esta Cuaresma, en esta Semana Santa, en su pasión, en su muerte, en su resurrección. Es Jesús que cargará la cruz y por eso se nos invita los viernes al Vía Crucis. Es Jesús que morirá en la cruz, pero al tercer día resucitará y desde la cruz dirá: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y desde la cruz dirá Jesús: todo lo he cumplido. La misión que me encomendaste la he realizado. Es Jesús que nos invita a escuchar su palabra. Dirá el texto sagrado que el rostro de Jesús resplandeció, que sus vestiduras se pusieron súper blancas, súper brillantes. Es Jesús que nos invita también a cada uno de nosotros a transformarnos positivamente, a no estar y no ser tinieblas, cortocircuito, chispita, quemazón, sino ser luz con nuestras buenas obras. Por eso dice Jesús: ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Pero dice: si la sal pierde su esencia, ya no sirve, hay que tirarla.
Pidamos ayuda a Dios para no perder nuestra esencia, nuestra identidad, sino seguir a Cristo Jesús, camino, verdad y vida. Es Jesús que nos invita a acompañarlo a lo alto del monte, como lo hicieron Pedro, Santiago y Juan, para poder ver, para poder escuchar lo que Dios Padre dice de Jesús. Este es mi Hijo amado. Escuchen. Que tengan bonito domingo. Que la pasen muy bien. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.